Hola, ¿cómo están? Bueno, como les contaba, ayer tuve la posibilidad de participar en la jornada sobre las falsas denuncias que se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación y que fue la presentación del proyecto de ley de la senadora Carolina Lozada para aumentar las penas en lo que respecta al delito de falsas denuncias. En este video les voy a contar muy brevemente y en una forma un tanto superficial mis primeras impresiones tanto respecto al proyecto de ley en sí mismo como de la jornada en el cual se presentó. La primera cuestión que quiero destacar del proyecto de ley es la más evidente y es que eleva la pena para el delito de falsas denuncias. Hoy en día el artículo 245, que es el que tipifica justamente este delito, establece una pena de 2 meses a 1 año de prisión alternativa con una multa de 750 pesos, es decir, una pena irrisoria, sumamente exigua, y el hecho de que en el nuevo proyecto de ley se aumente la pena para este tipo de delito justamente lo que hace es que sea un delito que sea tomado en serio. Es decir, si se aprueba el proyecto de ley, quien realiza una falsa denuncia sabe que se está ateniendo a una pena en expectativa seria y mucho más alta que la que actualmente hay en el Código Penal. La segunda cuestión importante y que veo positiva en este proyecto de ley es que realiza 2 modificaciones al artículo 277 del Código Penal, el cual tipifica el delito de encubrimiento. Las 2 modificaciones que realizan son las siguientes. Por un lado, aumenta la pena cuando el delito encubierto es un delito contra la integridad sexual o un delito cometido en un contexto de violencia de género. Y a la vez elimina la excusa absolutoria que tenía el propio artículo 277 cuando se comete alguno de estos delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona encubre a un familiar directo que cometió un delito contra la integridad sexual o un delito en un contexto de violencia de género, se la puede castigar por el delito de encubrimiento, circunstancia que hoy, con la ley actual, como está redactada, no se podría hacer. Esta modificación es importante no solo para que este tipo de delitos no quede impune, sino también porque lleva un mensaje que es sumamente importante y que ayer se destacó en la jornada y que creo que estuvo bien que se hiciera, y es que este proyecto de ley en modo alguno busca evitar que las verdaderas víctimas de delitos, del delito que sea, pero principalmente delitos en contexto de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, vayan a hacer la denuncia. Quien fue verdaderamente víctima de algunos de estos hechos, y se dejó muy en claro ayer en la jornada, y es el mensaje que se quiere llevar, tiene que denunciar, se tiene que investigar ese hecho, y la persona que cometió alguno de estos delitos tiene que ser castigada como corresponde. En modo alguno se procura evitar que estas personas denuncien. Ahora bien, lo que se procura es justamente desalentar las falsas denuncias vinculadas con este tipo de delitos, y ello va a ayudar también a que la justicia, que en todo nuestro país y en el mundo podríamos decir también se encuentra hasta cierto punto colapsada por la cantidad de casos que tiene que atender, se pueda enfocar en los casos que verdaderamente ocurrieron y que no se utilice la justicia como una medida de ataque contra un tercero o como una medida de venganza o situaciones similares. Entonces, la adhesión particularmente de lo que refiere al artículo 277 me parece fundamental. La tercera cuestión que quiero destacar como positiva, ya no del proyecto de ley en sí mismo, sino de la jornada que se desarrolló ayer, es que pudimos escuchar de primera mano el testimonio de personas que sufrieron en carne propia las consecuencias gravísimas que provoca una falsa denuncia. Pudimos escuchar por un lado a víctimas directas de este delito, cómo el haber sido denunciado falsamente arruinó por completo sus vidas, pero también, y más conmovedor aún, pudimos escuchar el relato de 2 madres cuyos hijos tomaron la terrible decisión, ambos adolescentes, de quitarse la vida a partir de las falsas denuncias de las cuales habían sido víctimas. Esto sirve porque el delito de falsas denuncias, por su ubicación sistemática dentro del Código Penal, es un delito contra la administración pública. Y quizás uno lo ve así y piensa, bueno, en definitiva se está afectando al Estado, pero detrás de cada falsa denuncia que se realiza hay decenas de vidas que se arruinan muchas veces irremediablemente. Entonces, estos testimonios, mejor dicho, que pudimos escuchar, ayudan justamente a tener una conciencia seria de cuán grave puede llegar a ser este delito en concreto.
Bueno, y hasta acá les referí los puntos positivos que pude advertir tanto en el proyecto de ley como en la jornada ayer en la cual se realizó su presentación. Pero ahora me quiero detener brevemente en ciertas circunstancias que, si bien no pueden ser catalogadas como negativas necesariamente, sí me hacen quizá un poco de ruido, y por eso quiero formular algunas breves observaciones. En primer lugar está la cuestión del aumento de la escala penal. Si bien es cierto que este delito en particular tenía, o tiene, mejor dicho, hasta el día de hoy una pena prácticamente irrisoria y por eso es indispensable aumentar su escala penal, esto no es una solución mágica. De hecho, existen un montón de estudios, tanto en el campo de la seguridad pública como en el de la criminología, que demuestran que el aumento de escalas penales no tiene un correlato generalmente en la disminución del delito que se quiere combatir. Y por lo tanto, no podemos esperar que únicamente mediante el aumento de esta pena vayan a disminuir las falsas denuncias. Y esto tiene que ver con el segundo punto que quiero tratar, y es el cambio cultural que necesariamente debemos realizar en lo que respecta al delito de falsas denuncias. ¿Y por qué digo que es necesaria una verdadera batalla cultural para combatir el delito de las falsas denuncias? Bien, porque actualmente en nuestra sociedad ocurre que cuando alguien es denunciado por la presunta comisión de un delito, muchas veces es directamente considerado culpable. Esto, que de por sí es grave cuando ocurre en la sociedad en general, porque permite advertir una progresiva degradación del principio de presunción de inocencia, es mucho más grave cuando se traslada a dos actores principales. Por un lado, a los medios masivos de comunicación, que en reiteradas oportunidades y desde el comienzo mismo de una denuncia presentan al imputado ya como culpable, y por otro lado, más grave aún, cuando esto ocurre dentro de los órganos encargados de administrar justicia. Actualmente podemos ver en un montón de sentencias que los estándares probatorios exigidos para imponer una condena son sumamente bajos, y esto es peligroso no solo porque lleva a la condena de personas inocentes en muchas oportunidades, sino también porque justamente fomenta que quienes quieren eventualmente formular una falsa denuncia se sientan mucho más cómodos para poder hacerlo. Por eso es fundamental comenzar a capacitar a los operadores judiciales, fundamentalmente a jueces, fiscales y defensores, en lo que es psicología del testimonio, en lo que es criminalística, en lo que es argumentación jurídica, para que la prueba que se exija para privar de su libertad a una persona, a veces por más de una década, 15, 20 años, sea realmente fuerte, que tengamos la convicción absoluta de que esa persona llevada a juicio es culpable antes de condenarla. Una tercera cuestión sobre la cual entiendo necesario realizar unas breves observaciones tiene que ver con la retractación de la presunta víctima. El hecho de que la víctima se retracte de su denuncia original no implica necesariamente que nos encontremos en presencia de una falsa denuncia. De hecho, existen diversos estudios empíricos serios que demuestran que la retractación, si bien puede obedecer a que la denuncia inicialmente formulada no era real, que era una falsa denuncia, también puede obedecer a otras cuestiones como factores de presión tanto exógenos como endógenos. Por ejemplo, que la víctima tenga una relación de familiaridad con el imputado, o que el imputado sea el sostén económico del hogar y al caer en prisión la víctima que siente que pierde su fuente de sustento o que se desmorona su familia, ante esa circunstancia entienda necesario retractarse de la denuncia inicialmente formulada. Por eso la declaración de retractación de la víctima es una prueba más que los jueces debemos tener en cuenta a la hora de valorar todo el material probatorio, pero quiero simplemente puntualizar que retractación no implica necesariamente una falsa denuncia inicial. Otra circunstancia relevante que pude ver ayer en los testimonios de las diversas víctimas de falsas denuncias es que todas ellas además habían sufrido un severo escrache público. Y por eso creo que sería sumamente interesante que nuestro Código Penal pudiera contemplar esta circunstancia, la del escrache realizado a través de redes sociales o medios masivos de comunicación, como un agravante del delito de la falsa denuncia o incluso como un delito autónomo en determinadas circunstancias. ¿Y por qué? Porque muchas veces ocurre que la persona que quiere causarle un daño a otra no la denuncia formalmente ante una comisaría o ante una fiscalía, sino lo hace públicamente en una red social, por ejemplo.
Entonces, en estas circunstancias quizás sería necesario contar con un tipo penal autónomo. Es cierto que tenemos el delito de calumnias o de injurias que establece nuestro Código Penal en sus artículos 109 y 110, pero ambos son delitos que por un lado tienen una pena sumamente baja, es una pena de multa, y por otro lado se trata de delitos de acción privada. ¿Esto qué quiere decir? Que es el propio damnificado quien tiene que llevar adelante la investigación, recolectar las pruebas y luego presentar una acusación y llevar a la otra parte a juicio. Todo esto creo que tendría que ser en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando quien es escrachado públicamente es un adolescente, una persona menor de edad, que sea realizado como un delito de acción pública e instancia privada. Es decir, que la persona pueda denunciar este delito y que sea el Estado quien se encargue de perseguirlo y eventualmente castigarlo. Y por último, una circunstancia que no ha sido contemplada tampoco por el proyecto de ley es que no se establece ninguna excusa absolutoria o disminución de pena para la persona que voluntariamente reconoce haber realizado una falsa denuncia. Esto, teniendo en cuenta que se elevan tanto las penas para este tipo de delito, puede llevar a que en determinadas circunstancias una persona, luego de haber formulado una falsa denuncia, entienda que obró mal y quiera arrepentirse, pero que no se anime a hacerlo por verse expuesta a la posibilidad de afrontar entre 3 y 10 años de cárcel. Entonces creo que sería necesario que se contemple, ya sea, insisto, como una excusa absolutoria o como una causal de disminución de la pena, el hecho de que la persona que formuló la falsa denuncia voluntariamente ocurra ante la autoridad y manifieste esta circunstancia. Hasta acá lo que pude advertir yo ayer durante la jornada y en relación con el proyecto de ley presentado por la senadora Lozada. Algunas cuestiones que me parecen muy buenas, otras que por ahí podrían tener algunos retoques, pero quisiera conocer su opinión sobre este tema y también decirles que si es un tema que les interesa me lo hagan saber en los comentarios y dejando un me gusta, así eventualmente podré ver la posibilidad de realizar alguna entrevista o algún vivo con algunos de los legisladores que eventualmente tendrán que tratar este proyecto. Muchas gracias.